levantarte cada madrugada con su foto, a dar gritos, a arrodillarte y pedirle a Dios que te lo devuelva. Por eso yo les pido a las personas que tengan a mi bebé que me lo regresen pronto. ¿Sabías que 288 niños desaparecieron en Bogotá y nadie sabe dónde están? Sí, 288 niños. Y no estamos hablando de casos aislados o errores en los reportes, sino de un vacío que nadie ha podido explicar. ¿Pero qué pasó con ellos? ¿Qué pasa con las instituciones que no se han reportado? Y peor aún, ¿por qué la mayoría de las personas ni siquiera tenía conocimiento de este suceso? Y es por eso que hoy voy a estarles contando una historia que incumbe y mezcla negligencia, corrupción y algo que se puede tornar aún mucho más oscuro, porque es algo que todos deberían saber. Antes de entrar en detalle, déjame darte un poco de contexto, porque en Colombia desaparecen entre 2 a 3 niños diariamente según organizaciones de los derechos humanos. La mayoría son menores provenientes de familias vulnerables, de barrios populares y niños que el sistema parece considerar invisibles. Bogotá no es la excepción y aquí es donde entra este caso de los 288 niños bajo la supuesta protección del Estado que desaparecieron, pero nadie sabe ni dónde están ni cómo pasó. Estos niños estaban bajo la tutela del organismo conocido como el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cómo es posible que desaparezcan estos niños bajo el cuidado del Estado? ¿Será que se trata de simples errores administrativos o estamos hablando de algo más turbio como trata de personas? Porque si somos muy sinceros, ya en Colombia se ha visto algo similar. Este caso salió a la luz hace algunos años cuando comenzaron a hacer la revisión de los registros del ICBF. Descubrieron que faltaban datos de algunos niños que deberían estar en hogares de paso o bajo la protección del Estado. Lo más aterrador es que nadie supo explicar dónde estaban estos niños porque no se evidenciaba ningún documento de traslado o de algún hogar transitorio o de alguna institución en la cual fueron trasladados. No se sabía nada. Y aquí es donde la cosa se pone peor, porque las familias comenzaron a hacer denuncias, pero se encontraron con un muro de indiferencia por parte de las organizaciones gubernamentales. Una madre relató que cuando fue a hacer la denuncia de la desaparición de su hijo, lo que obtuvo como respuestas es: seguramente ya se encuentra con su padre, quédese tranquila que él va a aparecer. La verdad, esto es un poco indignante para esta madre y la organización y todo el ente gubernamental no hace absolutamente nada y los familiares se sienten desamparados sin ninguna respuesta. Y ahora en este punto es donde este tema se vuelve verdaderamente escalofriante, porque la historia nos ha enseñado que cuando desaparecen niños en grandes números de masa, bueno, casi siempre hay intereses oscuros detrás. Y este caso de los 288 niños no parece ser un caso aislado. En Bogotá, las teorías más aterradoras tienen que ver con las redes de trata de personas y adopciones ilegales. Es que si pensamos por un momento, ¿qué tan rentable puede ser el tráfico de menores? Según datos de las Naciones Unidas, la trata de personas mueve millones de dólares al año. Y los niños siempre son los más vulnerables. Normalmente terminan en ventas de explotación sexual y otros son vendidos para trabajos forzados. Y otros incluso son víctimas de la venta en el mercado negro para la adopción. Y sé que esto suena terrible, pero es que ya sucedió en Colombia años atrás. No sé si alguna vez escucharon hablar del caso de los niños desaparecidos en los años 80 y 90 en Colombia. Hubo casos de menores que fueron entregados ilegalmente a familias extranjeras a través de adopciones fraudulentas, porque obviamente esto genera muchísimo dinero al Estado de forma, un poco oscura. Y si esto pasó antes,
por qué no pasaría nuevamente, pero de esta vez de forma más encubierta. Muchos creen que algunos funcionarios corruptos del gobierno estarían involucrados en toda esta situación de venta ilegales y adopciones fraudulentas de los niños. Y se sugiere que todos ellos están involucrados en una gran red de tráfico de niños. Y si vamos más allá, también hay muchísimas denuncias con respecto a los hogares transitorios porque no cumplen las mínimas condiciones para que los niños puedan tener un hogar apto. Otra teoría, aún un poco más aterradora, es que todas estas desapariciones estén vinculadas a una red internacional de trata de personas, que pueden estar operando con complicidad de funcionarios, incluso de políticos. Es que seamos sinceros, ¿cómo desaparecen 288 niños sin que nadie sepa nada? Esto parece algo más profundo y más grande que necesita escarbar un poco más para tener información si es que realmente se puede encontrar. Algunos expertos de los derechos humanos han señalado que Colombia es un país de tránsito y origen de trata de menores de gran porcentaje a nivel mundial, porque estos menores pueden terminar siendo explotados tanto en el mismo país como en el extranjero. Lo raro es que si estos casos tocan figuras bien vinculadas, realmente hacen investigaciones severas y al final sí descubren qué sucedió con ese niño o los familiares. Y es que existe también otra hipótesis un poco más difícil de digerir, porque ya estaríamos hablando de tráfico de órganos. Sé que ya en este punto suena como una película de terror, pero te cuento que en muchos países se han destapado casos de menores desaparecidos que terminaron siendo asesinados para enviar los órganos al mercado negro, tanto nacional como internacional. Porque lo que sí es cierto es que hay un gran déficit de donadores o de órganos para realizar ciertas operaciones que algunos niños y adultos necesitan para sobrevivir. Y bueno, ¿quién quita que esto no puede ser lo que sucede acá en Colombia? Lo triste de todo esto es que estas teorías no serían tan descabelladas si Colombia fuera un país donde la justicia fuera implacable. Pero sabemos que este no es el caso. Porque así como otros países de Latinoamérica, porque Colombia tiene una corrupción de alto nivel que ayuda a que todo esto suceda. Así que los invito a imaginarse vivir en un país donde tanta cantidad de niños desaparezcan sin ninguna explicación, porque esto necesita ser comentado y difundido para que las organizaciones hagan algo al respecto y cada vez baje más la tasa de desaparición de estos menores, sobre todo en las localidades más vulnerables de este país. Y ahora bien, aquí en este punto te pido tu opinión. ¿Qué consideras que es esto que puede estar pasando? ¿Será que simplemente negligencia del Estado, de las organizaciones que no dan un cuidado a los niños que se encuentran en estas instituciones o casas provisorias y simplemente terminan por desaparecer y nadie les presta atención? ¿O será que esto va más allá de un simple descuido y lleva al trata de personas, venta de órganos o simplemente a algo que ha pasado en anteriores años, que eran niños vendidos a políticos, como pasó también en México algunos años atrás? Entonces, por eso te pido que dejes tu comentario al respecto, qué consideras que puede estar sucediendo y también cuál sería la solución más efectiva en este punto para los ciudadanos de Colombia, específicamente de la ciudad de Bogotá. Bueno, mis amigos, y yo me despido el día de hoy. Espero que este video te haya gustado y te hayas suscrito al canal.